Señor les bendiga. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios, el honor es para ti en este día. Tú has apartado, Señor, este día para que santifiquemos a una sola voz tu santo nombre, para que santifiquemos en un mismo sentir y en un mismo espíritu tu santo nombre, Dios. Gracias damos por tenernos hoy aquí reunidos. Gracias damos por convocar nuestras vidas para que ellas sean herramientas útiles para la adoración, pero también para que sean alimentadas de tu palabra. Rogamos a ti, Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo, que hables a cada uno de nosotros a través de la Escritura. Que sea tu nombre glorificado, mi amado Cristo, y que uses mi vida, Señor, para que tu palabra sea expuesta de una manera, Señor, sana, de una manera sincera, Señor, y que toda la gloria y la honra sea solo para ti. Gracias damos y en Cristo Jesús oramos. Amén. En esta mañana, como ustedes bien saben, hemos venido estudiando el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Ya vamos a culminar, vamos en el capítulo 27, que lo vamos a mirar en esta mañana. Y quisiera compartirles el título de la enseñanza, y es El naufragio, un creyente declarando su confianza en Dios. El naufragio, un creyente declarando su confianza en Dios. Y antes de entrar a revisar algunos puntos que tenemos en cuanto a lo que refiere al título en esta mañana, quiero compartirles algo interesante en la introducción que nos va a ayudar en el contexto para poder entender lo que pasó allí en ese tiempo en la vida de Pablo y de los 275 más ocupantes que iban con él en la nave que iba rumbo hacia Italia. Pablo es enviado a Roma después de que él compareció ante Festo y ante el rey Agripa, y que este último, Agripa, decidiera enviarlo a comparecer ante el César. Aun cuando Festo y aun cuando el rey Agripa no encontraron culpa alguna en Pablo, ¿cierto? Y ellos reconocieron que el apóstol Pablo era inocente de lo que lo acusaban los judíos. Pablo había apelado a César. Usted y yo ya vimos esa parte, y la Escritura nos enseña en la historia que Pablo apeló a César para no ser llevado a juicio, por así decirlo, o juzgado por sus compatriotas los judíos. Él apeló a César como ciudadano romano, derecho que solo tenían los ciudadanos romanos. Y es por eso que Agripa, el rey, decide enviarlo a Roma. Como podemos ver en esta parte de la historia, Lucas, es interesante ver esto, Lucas, el autor, vuelve otra vez a ser partícipe en la narración, escribiendo de manera plural de la primera persona, dejándonos ver algo, y es que él hizo parte del viaje. Él hizo parte del viaje y que acompañaba a Pablo y que fue un testigo ocular. En su narración, Lucas nos cuenta de primera mano lo sucedido en medio de este viaje. Usa palabras exactas de los lugares por donde navegaron.
hace mención del estado climático y también usa un vocabulario muy exacto sobre los temas que tienen que ver con navegación y con todo lo que es de la embarcación o de los barcos. Ahora, aunque el texto no nos narra exactamente quién y cómo sucedió de que Pablo fuera enviado a Roma, ¿cierto? Lo que sí podemos concluir por datos históricos es que quienes solo tenían la potestad o la autoridad de enviar prisioneros a Roma para ser juzgados por el César o para que ellos fueran apresados y puestos en el Coliseo romano para hacer burla de muchos, ¿cierto? Quienes solo tenían la autoridad y la potestad era el gobernador, que en ese momento su nombre era Festo, y el rey de la provincia, que en ese momento era ¿quién? Agripa. Ahora, ellos no podían enviar solo un prisionero, por más urgente que fuera el caso, ya que el viaje desde Cesarea hasta Italia era muy largo y tedioso, pero además era costoso, y las embarcaciones debían salir con viajes completos. ¿Cuáles eran los viajes completos? Llevaban prisioneros y también llevaban implementos, porque eran naves de mercaderes, puesto que también las embarcaciones transportaban alimentos y enseres, porque ellos paraban en algunos lugares estratégicos para desembarcar y para volver a embarcar. Lucas nos deja muy claro eso en el texto. Durante el viaje vemos características que no podemos dejar de un lado, y quiero mencionarle unas características que no podemos dejar de un lado y que nos van a ayudar mucho a entender el texto. ¿Cuáles? El número de personas o acompañantes, que nos lo muestra el versículo 37, donde Lucas dice lo siguiente: y éramos todas las personas en la nave 276 personas, ¿cierto? Muestra de que la nave no era pequeña, aunque era costumbre enviar a los presos de una manera apretada, ¿cierto? Y con esposas o esposados, por así decirlo, encadenados. Cabe mencionar que no todos los que iban en la embarcación eran presos. No todos los que iban en la embarcación eran presos. Habían soldados. Y eso es algo interesante que también podemos mirar y que no podemos dejar de un lado. Miremos el versículo 1 y 2, miren lo que nos muestra y lo que nos narra Lucas. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Notemos que en el versículo 1 Lucas usa una frase, algunos otros presos, ¿cierto? Haciendo referencia a un número no de muchos, a un número no de todos, sino de algunos otros. Y en el versículo 2 Lucas hace mención de un hombre llamado Aristarco, procedente de Macedonia, de la región de Tesalónica. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque podríamos preguntar lo siguiente, que es: ¿qué hacía Lucas y qué hacía Aristarco en una nave donde ellos no eran presos y que viajaba rumbo a Italia? ¿Qué hacía Lucas y qué hacía Aristarco? Bueno, al indagar un poco más sobre esto, encontramos que para ese tiempo era costumbre que algunos familiares y amigos pagaran su boleto para acompañar a aquellos que iban a Roma a prisión o a ser juzgados. Y qué bueno es ver en medio de esto algo, mi querido amigo y hermano. ¿Sabe? Qué bueno es poder ver el amor de un hermano en Cristo. Qué bueno es poder ver una amistad entrañable. Lucas y Aristarco
y al parecer habían otros, ¿qué necesidad tenían de pagar un boleto para ir a acompañar a Pablo a Roma, sabiendo que allí lo iban a juzgar? Un amor entrañable en Cristo, una hermandad y una amistad sincera podemos ver en estos hombres. Ellos estaban acompañando a Pablo, ellos habían decidido no dejar solo al apóstol. Un ejemplo de amor y un ejemplo de hermandad. Pablo hace mención de Aristarco en la carta a los Colosenses, aludiendo que fue un compañero aún en las no fáciles. Colosenses 4:10 dice lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Notemos que Pablo hace mención de Aristarco cuando le escribe a los hermanos en Colosas. ¿Y qué mención hace? Que Aristarco era un compañero fiel, un compañero que lo acompañó, válgame la redundancia, en prisiones, o sea, en las circunstancias no fáciles. Un hermano en Cristo. Y el mismo Lucas también había hecho o hizo mención de Aristarco cuando Pablo estuvo en Éfeso y se presentó la situación, si ustedes pueden recordar, con los plateros de Diana. Hechos capítulo 19 versículo 29. Mire lo que dice la escritura: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. No podemos dejar pasar esto tan interesante dentro del contexto, ya que nos muestra, como lo dijimos o como lo dije hace un momento, un ejemplo de amor, un ejemplo de hermandad. Un hombre que sufrió los embates que se levantaron contra su amigo. Pablo no estuvo solo. También podemos ver otro rasgo interesante en el contexto, y es que Pablo tenía gracia delante de Julio. ¿Quién era Julio? Era el centurión que estaba a cargo de los presos, en especial del apóstol. Los versículos 3, el 42 y el 43 nos dejan ver el favor de Dios en la vida de Pablo ante el centurión. Versículo 3, mire lo que dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Es claro, como lo vimos en la exposición de este libro, o como lo hemos estado mirando, que Pablo pasó por la región de Fenicia, finalizando su primer viaje misionero. Recuerde lo que vimos en la exposición de este viaje. Pablo pasó por la región de Fenicia cuando iba a Jerusalén de nuevo, ¿cierto? De vuelta de su primer viaje misionero. Y Sidón es una ciudad de esta región. Por lo tanto, se cree que al pasar Pablo por allí se estableció una iglesia, y que aquí, cuando Pablo va en camino a Roma, el centurión, como dice Lucas en la expresión, tratando humanamente, que quiere decir que tenía beneplácito y o benevolencia con el apóstol Pablo. Julio tenía benevolencia, tenía gracia, tenía agrado por el apóstol Pablo. Cuando va en camino a Roma, Julio le permitió que Pablo desembarcara allí en Sidón, ciudad de la región de Fenicia, y visitara a sus amigos. Qué bonito esto, ¿no? Y visitara a sus amigos y hermanos en la ciudad. Lo que también nos puede dejar ver, o podemos concluir, que Pablo no estaba encadenado. Que Pablo no estaba encadenado. El versículo 42 y 43 también nos muestra la gracia de Dios en la vida de Pablo para con Julio el centurión. El versículo 42 dice lo siguiente: entonces los soldados acordaron matar a los presos,
para que ninguno se fugase nadando. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Julio, el centurión tenía un aprecio por Pablo, o también entendía que Pablo no era un preso común, porque era ciudadano romano. Pero aquí también podemos ver la soberanía de Dios sobre la vida de Pablo, porque él le había prometido llegar ¿a dónde? A Roma. Y aquí podemos ver la soberanía de Dios en la vida de Pablo y en la vida de Julio. ¿Por qué? Porque él debía cuidar a Pablo para que pudiese llegar a Roma. Ahora, teniendo en cuenta estas cosas interesantes que le acabo de nombrar y que no podemos dejar pasar en el contexto de la historia, entraremos a mirar un poco en el texto la confianza que tuvo un creyente, el apóstol Pablo, que a estas alturas de su vida, digo a esta altura por los embates que pasó, que a esta altura de su vida declaró su confianza en Dios sin importar las circunstancias, sin importar con quién viajaba y sin importar nada de lo que estaba sucediendo a su lado. Miremos desde el versículo 21 al 25 lo que dice el texto. Dice la Escritura: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Había una situación no fácil en la embarcación. Un huracán llamado Euroclidón los había golpeado, ocasionando que la nave naufragara, y después vino una tempestad que no los dejaba ver ni el sol ni la luna, ni la luz del sol ni la luz de la luna. Esta tempestad los embistió también, y así ellos, combatiendo contra los vientos, lo hacían para mantenerse a salvo de la situación. Lucas menciona que no habían comido durante algún tiempo, y en medio de eso Pablo les refuta del por qué no le habían escuchado sus advertencias. Y Pablo también, Lucas nos cuenta o nos narra que Pablo también les declara su confianza en Dios. Ahora, aquí hay un pensamiento muy en el hombre, y es el siguiente. Cuando miraba el texto, ¿cuántos, una pregunta en general, cuántos no han querido soluciones reales en el momento y que no le hablen de Dios? Ya no me vaya a mirar serio, ya le voy a explicar un poco. ¿Cuántos no han querido soluciones reales en el momento de una circunstancia no fácil y que no le hablen de Dios? Imagínense por un momento cuando Pablo les exhorta, los anima y les habla de Dios. ¿Acaso, si usted hubiera estado en la embarcación, no hubiese querido que Pablo se levantara y le dijera que ya tiene una solución inmediata? Para Pablo la solución inmediata era Dios.
Para los inconversos que estaban en el barco, además de Aristarco y Lucas, nombrados por Lucas, quizá no, pero para los inconversos la solución no era Dios, no era Dios. Pablo se levanta, los exhorta y les dice que tengan buen ánimo porque él confía en Dios. ¿Acaso, le digo algo y vuelvo y le pregunto, acaso si usted hubiera estado en la embarcación, no hubiese querido que Pablo se levantara y le dijera que ya tiene una solución inmediata? Quiero decirle algo, mi querido hermano y amigo, eso es lo que en el vano pensamiento del hombre hay. Y lo más irónico es que cuando se habla de Dios, en los momentos no fáciles, surge una respuesta y o pensamiento que sale desde el corazón del ser y es el siguiente: eso yo lo sé. ¿A cuántos ustedes no le ha hablado de Dios en un momento no fácil y la persona le responde: sí, eso yo lo sé? Y esto digo con comillas adicionales. ¿Por qué? Aunque la Escritura no lo narra en cuanto a esta circunstancia que vivió Pablo y los que iban en la embarcación, pudo haber sido que en el pensamiento de los no creyentes que iban en la embarcación, pudo haber sido que ellos miraron a Pablo de una manera: esta no es la solución. Pero a lo que quiero ir, mi querido hermano y amigo, es como Pablo pasa ahora a una etapa en donde su confianza por la providencia de Dios es tan segura que no le da temor declararlo en medio de una situación difícil. Vamos a ver 3 puntos que nos va a dejar ver cómo un creyente declara su confianza en Dios. Y lo primero es que un creyente declara su confianza en Dios caracterizándose porque no le da temor decir que cree en Dios. Un creyente declara su confianza en Dios caracterizándose porque no le da temor decir que cree en Dios. ¿Cuántos en situaciones no fáciles manifiestan su confianza en otras cosas porque les da temor hablar de Dios? Hay una constante, mi querido amigo, hay una constante, y es que cuando se presentan situaciones no fáciles, un porcentaje de los que dicen creer en Dios sienten temor de ser rechazados por hablar de su Señor. Un porcentaje, no sabría decirle qué tipo o cuánto porcentaje, pero sí se ve muy a menudo y da tristeza. Un porcentaje de los que dicen creer en Dios sienten temor de ser rechazados por hablar de su Señor. A veces se recurre a otros medios para alentar y aconsejar a los demás, pero no encaramos con el nombre de Cristo la situación. Aquí el caso del apóstol Pablo fue diferente. Él estaba en medio de sus amigos creyentes, pero también estaba en medio de otros que no eran creyentes. Reos, hombres romanos, soldados, griegos quizá también habían allí, y hasta judíos. Pero a Pablo no le dio temor manifestar su confianza en Dios, y no le dio temor como no le había dado temor en algunas ocasiones anteriores, ¿cierto? Pero es que aquí la circunstancia fue diferente. Aquí la circunstancia fue diferente. Cuando no le dio temor de manifestarlo, cuando estaba frente a Félix, a Festo, y cuando estuvo frente a otros que querían atentar contra su vida, él estaba solo, quizá acompañado desde la tribuna por algunos hermanos, pero estaba solo en el momento. Pero aquí él declaró su confianza junto a otras personas y les dio ánimo a esas otras personas para que confiaran en el mismo Dios. Sus palabras fueron, versículo 25, note lo que dijo: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué gratas palabras en medio del naufragio.
Qué hermosas palabras en medio del naufragio. Qué seguridad la que tenía el apóstol Pablo al manifestar con estas palabras su fe. Tenían hambre las personas que iban en el barco. También los vientos estaban en contra. La nave estaba a punto de hundirse. En el versículo 20, Lucas manifiesta que habían perdido toda la esperanza de salvarse, si usted lo puede leer. Ellos no veían la luz del sol, ni tampoco veían la luz de la luna. Pero aquí hay algo bien hermoso, mi querido hermano. Llegó la luz de Cristo. Llegó la luz de Cristo a través del apóstol Pablo. Algo que de pronto algunos no entendían, quizá otros sí. Y lo bello y lo hermoso aquí del caso es que no hay nada mejor para la criatura en medio de una circunstancia no fácil que se le ilumine con la luz de Cristo. Que se le ilumine con la luz de Cristo. Así ellos no entiendan, así ellos no quieran escuchar, así ellos conozcan a Cristo y en sus mentes puedan venir la muy frase común conocida que acabo de decir: yo lo sé, eso yo lo sé. Pero de algo, mi querido hermano, debemos estar seguros, y quiero compartírselo en esta mañana. De algo debemos estar seguros, y es que cuando hablamos de Cristo no nos debe dar temor. No nos debe dar temor, decimos que creemos en Cristo. No nos debe dar temor decir que creemos en Dios. Porque cuando lo hacemos traemos ánimo, traemos consuelo en medio de la situación. Dios hará para su gloria de su nombre en la vida de las personas cuando nosotros manifestamos que creemos en Él. Dios hará. Usted y yo solo declaremos nuestra confianza al decirle a los demás que creemos en Cristo. Esto me lleva a un segundo punto, y es que un creyente, al declarar su confianza en Dios, se caracteriza porque manifiesta con firmeza la revelación de Cristo. Manifiesta con firmeza la revelación de Cristo. Algunos de los que estamos aquí en este momento reunidos, y algunos de los que nos escuchan por las redes, hemos estado o venimos de movimientos donde en algún momento se nos dijo o escuchamos cosas como la siguiente que les voy a nombrar. El Señor me dijo, el Señor me mostró en visiones, anoche tuve un sueño, el Señor me habló. Y el corazón de los que escuchamos tales frases acompañadas de algo que inflaba el orgullo, pero que no provenía directamente de Dios, ese corazón se esperanzaba en lo supuestamente revelado. Ese corazón se esperanzaba en lo supuestamente revelado. Y ese corazón volvía cada 8 días a ver si Dios le hablaba otra vez a través de estas muy comunes frases que vemos en muchos lugares. Al leer las letras de Lucas, narrando su testimonio real de la situación, de lo que ocurrió allí en la embarcación, vemos que Pablo manifestó que el Señor se le había revelado. Y mire lo que dice el versículo 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Quién se había aparecido a Pablo? El mismo Señor Jesús.
se le había aparecido una vez más. Pablo lo corrobora diciendo que era el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. No solo declara de que es de su posesión, sino también declara que a él le servía. Ahora, se podría venir varios pensamientos según, como acabé de comenzar este segundo punto, con las frases muy comunes que muchos de nosotros hemos escuchado en otros lugares. Se podrían venir varios pensamientos a la mente como el siguiente: pero si a Pablo se le apareció, ¿por qué no a mí? ¿No parece esto que vemos aquí algo muy similar a lo que sucede hoy en día en esos lugares donde usan frases de revelación? Se podría venir a la mente ese pensamiento. Y es que cuando se escuchan esas frases, se sacan estos textos del contexto. Mi querido amigo y hermano, hay dos cosas en este punto que quiero decirle. Hay dos cosas en este punto que quiero decir. La primera es que Cristo ya se reveló por completo. Cristo ya se reveló por completo. Dios ya se reveló al hombre por completo y no tiene nada más que dar a conocer. Y eso lo hizo a través de la revelación natural y también a través de la revelación especial, que es la Escritura. La palabra inspirada por Dios, esa es la revelación especial. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios para la utilidad de sus hijos, con el propósito de que sean perfeccionados y equipados para toda buena obra. Pablo muestra a Cristo. Pablo les enseña a Cristo a los acompañantes de la nave. Pablo habla de Cristo. Y usted y yo, ¿cómo podríamos mostrar a Cristo? Pues, mi querido hermano, a través de la Escritura. Porque a través de ella es donde lo conocemos. A través de ella tenemos un conocimiento real de Dios. Un creyente manifiesta su verdadera confianza al declarar la revelación de Cristo. Óigame bien lo que voy a decir. Un creyente manifiesta su verdadera confianza al declarar la revelación de Cristo por el único medio donde lo encontramos. ¿Cuál es el único medio? La Escritura. Un creyente no habla más de lo que Cristo ya reveló. Un creyente no le suma ni tampoco le quita a lo que Cristo ya reveló. Lo que está en la Escritura es suficiente y necesario para conocer la voluntad de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19 dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas ¿en dónde? En este libro. No hay otra manera en donde se ha revelado Cristo sino a través de la Escritura. No hay otra manera. No hay frases que yo vi, que yo tuve un sueño, que yo siento, que tengo una visión. No. Cristo ya se reveló a través de la Escritura. Lo segundo que le quiero decir en este punto es que no hay nada más seguro que la revelación que encontramos en el libro inspirado por Dios. No hay nada más seguro. Una persona que cuestiona la revelación de la palabra de Dios ha renunciado al fundamento de la fe.
Proverbios 16:20 dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Solo a través de la Escritura podemos encontrar entendimiento y seguridad, porque esta está llena de promesas para los que creen. Y cuando declaramos nuestra confianza en Dios, es porque manifestamos con firmeza, óigame bien, con firmeza la revelación de la Escritura, y confiamos de que todo lo que está condensado allí es para los que hemos creído y para los que han de creer. Mi querido hermano, no renunciemos a anunciar con valor lo que Dios ha manifestado y revelado en la Escritura. Nuestra fe pasa a ser una convicción y una certeza absoluta cuando con firmeza declaramos la revelación de Cristo. Toda declaración que Dios ha dicho en su santa palabra y que nosotros manifestamos firmemente, toda declaración es veraz. Es veraz, así también como Él lo ha dicho. Y esto debe ser motivo de gozo en el creyente, el saber que todo lo que Dios ha dejado condensado allí, sus promesas para sus hijos, debe ser motivo de gozo para el creyente, porque la Escritura es la única revelación más segura que encontramos de Dios. Es la más segura. Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. Esto, mi querido hermano, esto debe ser motivo de gozo y regocijo para el creyente. ¿Sabe por qué? Porque, como lo dije hace un momento, esto es veraz. Esto es veraz. Pablo confió en Cristo y Pablo manifestó su confianza en el Señor. Y esto debe ser una constante en la vida de los creyentes cuando hay naufragios o cuando la marea está suave. Esto debe ser la constante: confianza en Dios. Usted y yo no podemos pretender esperar como lo pretendíamos hace un tiempo. No podemos esperar que alguien se nos acerque y nos susurre al oído diciendo: Dios hará. Usted y yo no podemos esperar y confiar en frases como las que acabamos de nombrar. No. La mayor seguridad de un creyente es la revelación de Dios a través de la Escritura. Y acabo de nombrar unos pasajes donde nos muestra que el hombre que confía en Dios es bendito, es bienaventurado. Usted y yo no debemos confiar en la palabra que proviene de la boca del hombre, la expuesta por medio de la Escritura, sí, pero siempre debemos mirar qué se está exponiendo. Pero usted y yo tenemos seguridad solo en la Escritura, solo en la Escritura. Así hayan naufragios fuertes, vientos impetuosos, así hayan ciclones en nuestra vida, nuestra confianza debe estar en Dios. O así la marea esté suave, no pierda su confianza, o que esa confianza se vuelva exceso de confianza. Quiero dejarle este último punto, y es que un creyente declara su confianza caracterizándose por creer en Dios, aun cuando las circunstancias exteriores le hacen perder toda esperanza. Un creyente declara su confianza en Dios, caracterizándose por creer en Él, aun cuando las circunstancias exteriores
le hacen perder toda esperanza. Lucas dice algo que Pablo transmitió a los acompañantes del barco en el versículo 24. ¿Qué les dijo? Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor le dice a Pablo, y Pablo lo transmite a los ocupantes de la nave. Y el Señor le dice a Pablo: no temas. Y aun cuando Pablo estaba transmitiendo su confianza, Pablo no dejó de ser humano. Era un hombre de carne y hueso como usted. Pablo, en medio de la naturaleza pecaminosa y humana, tuvo temor, tuvo miedo. Tuvo miedo de las cosas circunstanciales que le estaban sucediendo. Aunque Pablo consolaba y animaba a las 275 personas que lo acompañaban en la nave, en su corazón también hubo miedo. En el corazón de Pablo también hubo temor. Pero hay algo que no dejó que el temor tomara posesión de él. ¿Y sabe qué fue, mi querido hermano? Su fe en Cristo Jesús. Su fe lo llevó a tener confianza y seguridad contra todo pronóstico que se estaba presentando. Solo por medio de la fe en Cristo podemos tener esperanza en medio de las circunstancias. Solo por medio de la fe en Cristo podemos tener confianza en medio de las adversidades que se presenten. El Señor le dice a Pablo que no temiera, que era necesario que pasaran todas estas cosas para llevarlo al lugar donde él mismo, Dios, le había dicho. Y mi querido hermano, un creyente a diario se encuentra con embates, con circunstancias. Un creyente a diario se encuentra con naufragios. Pero quiero decirle algo por medio de este punto que estamos mirando y por medio de este pasaje. No importa qué tipo de ciclón se pueda levantar en su vida. Si en usted hay una legítima fe, eso le dará confianza y seguridad de que Dios le está guardando, por así decirlo. No le estoy prometiendo ni le estoy diciendo algo que no está en la Escritura. No le estoy diciendo que eso les dará seguridad y confianza de que Dios hará que el ciclón se caiga ya. Él tiene el poder, pero no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que su fe hará que su confianza cada día esté más firme en el Señor, aún en medio de las circunstancias. Aún en medio de las circunstancias. En este versículo también podemos ver que el Señor le dice a Pablo que Él mismo le ha concedido la vida de todos los acompañantes que iban con Él. Y si relacionamos, mi querido hermano, si relacionamos esto con el Evangelio, mi querida iglesia, quiero decirle lo siguiente: Dios nos ha concedido el glorioso Evangelio para que al transmitirlo, según el mandato que Dios ha dejado a la iglesia, para que al transmitirlo pueda que muchas vidas se salven, pueda que muchas vidas bajo la voluntad de Dios se salven. Quiero decirle algo, no estoy hablando solo de circunstancias exteriores, aunque puede ser. Estoy hablando de las almas para vida eterna. Así como el Señor le dijo a Pablo que le había concedido, y en medio de esa circunstancia exterior ninguno iba a perder la vida,
así el Señor nos ha concedido a nosotros a través del Evangelio para transmitirlo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, a toda la gente. El Señor nos ha concedido el Evangelio para que ellos en Él puedan encontrar salvación. Puedan encontrar salvación. Pero devolviendo lo que hemos venido hablando, no le dé temor creer en Dios. Si hay alguno de su familia que se ríe y lo señale, gloria a Dios por eso. No le dé temor creer en Dios. No le dé temor decir que usted tiene confianza en Dios. No le dé temor eso. Porque usted no se imagina. Nuestra mente es tan limitada para poder entender una mente ilimitada como la de Dios. Usted no se imagina que si el Señor le ha concedido el Evangelio a su vida, usted no se imagina lo que Dios hará por medio del Evangelio en las personas que escuchen a través de su boca. Pueda que las circunstancias exteriores para muchos sean las más importantes. Pueda que muchos, cuando se acerquen a usted, estén esperando una solución pronta, como los que quizá estaban esperando allí en el barco, una solución así inmediata. Pueda que muchos a los que usted se acerque estén esperando una solución pronta a su situación. Pero lo que usted y yo debemos hacer, aún en medio de estas circunstancias, es predicar a Cristo. Es predicar a Cristo. Es hablar de Cristo. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque las circunstancias exteriores, las situaciones económicas, de salud quizá puedan pasar, las sentimentales puedan pasar. Hay circunstancias exteriores en este mundo que pueden pasar, quizá otras no, por la beneplácita voluntad de Dios. Pero hay una circunstancia de la cual nunca nadie se podrá escapar. ¿Y cuál es? La eternidad. La eternidad. Y hay algo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, todos los seres humanos, todos tendrán una eternidad. Aquí el punto es, ¿a dónde? ¿A dónde? Si es para condenación o si es para salvación. Por eso es nuestro deber transmitir nuestra confianza en Dios a aquellos que han perdido toda esperanza y que solo a través de Cristo podrán encontrar la verdadera esperanza. Pablo confió en Dios, Pablo habló de Dios. Estos hombres, 275, sumando a Pablo 276 personas, finalizando el capítulo podemos ver que todos se salvaron. Todos se salvaron. Lucas no enfatiza cuántos conocieron a Cristo, pero de lo que sí estoy seguro es que el Señor sí tiene el poder, a través de el nombre de su Hijo, de salvar a muchos. Y posiblemente, no quiero alterar, ni tampoco quiero decir algo que no esté en la Escritura, y posiblemente de esas 275 personas, alguno conoció más a Cristo, aparte de Lucas y de Aristarco. Posiblemente. Posiblemente. Mi querido hermano, esa es la demostración, esa es la caracterización de un creyente cuando demuestra su confianza en Dios. No tiene temor de decir que ha creído en Cristo. No tiene temor. Confía en Él aún en medio de las circunstancias no fáciles. Sabe que el que confía en Dios es bendito. No el que confía en la palabrería ni el que confía en las circunstancias exteriores. Porque como lo dije hace un momento, podremos escapar de enfermedades, podremos escapar de situaciones económicas, podremos escapar de situaciones sentimentales, podemos escapar de situaciones que afligen nuestro corazón, pero no podremos escapar de una eternidad. Y la pregunta es, ¿a dónde?
¿A dónde? Que el Señor nos ayude en medio de nuestra carrera de la fe. Que así como Pablo aún presentó, vivió, Lucas, Aristarco, Julio y todos los que estaban con ellos allí, presentaron estas circunstancias no fáciles, porque no fueron fáciles. Y que dentro de ellos Pablo, Aristarco y Lucas se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. Así que el Señor nos ayude a tener seguridad y confianza de que Él nos ha salvado. Vamos a orar.